Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro último tema de la unidad 1 que se llama Crisis, Duelo y Resiliencia. Este tema en lo personal es uno de los que yo más disfruto porque como ustedes recordarán en la sesión de presentación yo les platiqué que es uno de los temas en los cuales yo estoy especializada como terapeuta. Por lo tanto, pues me encanta hablar de este tema y para mí es muy importante que se entienda de qué se trata. Entonces, bueno, espero que así como yo lo disfruto, ustedes lo puedan disfrutar conmigo también. Lo que vamos a hacer es definir cada uno de los conceptos que están dentro del título del tema para que lo puedan entender y para que también lo puedan observar en su vivencia cotidiana. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Empezamos definiendo nuestro primer concepto, que es crisis. Bien, todas las personas atravesamos por una crisis. Quizá para unos o unas sea más fácil diferenciar lo que es una crisis de cualquier otra situación que para otras personas, pero sí es importante que sepamos que todas las personas atravesamos por diferentes crisis. Las crisis son momentos conflictivos que se nos presentan y que ponen a prueba nuestras habilidades para resolver problemas, cambiando nuestra vida de forma importante y generando desequilibrio. Es decir, que como se dice de forma coloquial nos va a mover el tapete de alguna manera y va a implicar que pongamos todo lo que nosotros conocemos para afrontar las situaciones en juego. Para esto es muy necesario que conozcamos que hay diferentes tipos de crisis. Vamos a identificar dos. El primero son las llamadas crisis del desarrollo. Las crisis del desarrollo son las que se viven a través del paso por cada una de las etapas del desarrollo de la vida del ser humano. Por lo tanto, son esperadas. Cuando nosotros vamos a la escuela, en la primaria, por ejemplo, vamos aprendiendo cuáles son las etapas del desarrollo de la vida del ser humano. Entonces, sabemos que en algún momento vamos a llegar a ser personas adultas o viejas o que vamos a pasar por la adolescencia. Sin embargo, aun cuando son esperadas y conocidas, cuando las vivimos no es tan sencillo afrontarlas. Por ejemplo, la etapa que se considera de cajón crítica en la vida del ser humano es la adolescencia. Esto no quiere decir que sea mala, sino que sencillamente va a poner a prueba todo lo que nosotros conocemos para poder salir adelante de ella, porque se van a presentar un montón de cambios hormonales, cambios de tipo físico. Ustedes van a notar, por ejemplo, que están viviendo esta etapa, que aparecen los llamados caracteres sexuales secundarios, que ustedes de pronto se sienten o muy enojados o tristes en algún momento sin un motivo aparente o quizá por lo que ustedes podrían llamar entre comillas cualquier cosita, ¿no? O que, por ejemplo, es un momento en el que están buscando su propia identidad, buscar su lugar en el mundo. Entonces, todo esto presenta para el ser humano en general una situación difícil de afrontar. Entonces, por eso se considera que es una crisis del desarrollo, por lo difícil que es pasar por ella. No es imposible, pero sí implica un esfuerzo y poner a prueba nuestras habilidades. Pero no es la única etapa. Por ejemplo, la llamada crisis de la mediana edad también se le considera una crisis del desarrollo. El segundo tipo de crisis son las llamadas circunstanciales. Esa les va a sonar muy conocida. Son crisis inesperadas e impredecibles y pasan en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, accidentes, desastres naturales, enfermedades, pérdidas de cualquier tipo, etcétera. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo actualmente de pandemia es una crisis circunstancial, porque cuando llegó nadie estábamos preparadas ni preparados para afrontarla. Llegó de repente y ustedes podrán ver incluso con el tema de las vacunas cómo todo tuvo que salir súper rápido para poderle hacer frente. Los gobiernos, las personas, todos los que vivimos en el mundo tuvimos que buscar maneras de salir adelante de esto. Entonces fue una crisis y eso sigue siendo una crisis que estamos viviendo de tipo circunstancial. Ya vamos poco
poco a poco adaptándonos a ella, pero sigue siendo difícil afrontarla porque cambió toda la vida con la que estábamos nosotros acostumbradas y acostumbrados. Entonces, la situación de pandemia que actualmente estamos viviendo es una crisis circunstancial. Entendido lo que es una crisis, vamos a ir a nuestro siguiente concepto, que es el duelo. Muchas veces cuando yo pregunto qué es duelo, me suelen decir, bueno, es una pelea entre dos o más personas, por algo. Pero en realidad el duelo en términos psicológicos o vivenciales no se refiere a eso. El duelo es el proceso que atravesamos tras sufrir una pérdida importante. Es muy necesario que se comprenda que con pérdida generalmente se suele hacer referencia a pérdidas humanas, pero no necesariamente tienen que ser pérdidas humanas para que nos genere un proceso de duelo. Por ejemplo, en esa situación de pandemia hemos vivido muchas pérdidas. Aparte del montón de pérdidas humanas, vivimos pérdidas de tipo, como por ejemplo la estructura de vida, ¿no? Algunos de sus papás o gente que ustedes conocen, familiares, que perdieron su empleo, que tuvieron que cambiarse de casa, que a lo mejor pues tuvieron que cambiar toda su estructura de vida, la rutina que llevaban, y el haber perdido eso, el poder ver, por ejemplo, a su familia de forma tranquila y que ya no se puede hacer, puede generar un proceso de duelo por la añoranza de eso que perdimos. Entonces, todo esto, cualquier pérdida que sea importante, puede generarnos un proceso de duelo. Ahora, también es crucial comprender que es una reacción natural, normal y esperable tras una pérdida. ¿Por qué? Porque pues nos duele. Se refiere a, el término de duelo se refiere justo a duelo porque se va a apoyar en el dolor que genera la pérdida. Por eso se llama duelo, por el dolor y el sufrimiento que se vive. Entonces, cuando tenemos estas pérdidas, pues es natural que suframos por ella. Por eso es una reacción natural, normal y esperable cuando vivimos la pérdida. Es un proceso de adaptación psicológica, entonces lógicamente adaptarnos va a ser difícil y por eso es que nos genera tanto dolor o tanto malestar. Bien, ¿cómo es que nos va a afectar el duelo? Nos afecta de diferentes maneras. Primero nos afecta de forma biológica y emocional. Más adelante en la unidad 3 ustedes verán junto conmigo que las emociones están muy vinculadas al funcionamiento de nuestro cuerpo, al funcionamiento biológico. No hay emoción sin una respuesta biológica, por lo tanto, si nos está afectando emocionalmente tanto, si nos hace sentir tristes, enojados, frustrados, etcétera, pues obviamente que también puede tener un impacto en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso es que hay personas que cuando viven una pérdida, se enferman, les duele la cabeza, sienten náuseas. De esa manera es que nos afecta en nuestra biología. Va a afectar nuestras acciones porque el impacto que recibamos de esta pérdida va a verse reflejado en cómo es que nosotros reaccionamos a las cosas que se nos presentan delante. Va a afectar la relación con otros y con nosotros mismos y va a afectar nuestros pensamientos y creencias. Por ejemplo, cuando renegamos con Dios, la vida, el universo, lo que sea que ustedes crean, por estar atravesando lo que estamos atravesando. En ese momento se ponen en juego nuestras creencias. ¿Y de qué va a depender? El proceso de duelo es muy personal. Las personas lo viven de forma única y va a tener varios factores que van a influir en cómo es que se vive el proceso de duelo. Primero, la personalidad y el apego hacia aquello o aquella persona que nosotros perdimos. Y pues también obviamente las características que tengamos de personalidad. La cultura a la que pertenecemos, porque por ejemplo en las culturas occidentales como la nuestra, el proceso de duelo generalmente tiende a buscarse que sea muy rápido. Si ustedes están viviendo un proceso de duelo y están trabajando, a lo mejor les van a dar 1 a 3 días, cuando mucho, para que puedan llorar la pérdida, que se puedan medio reponer y regresen a su
a su trabajo, ¿no? Esto sobre todo en pérdidas humanas. Pero, por ejemplo, en culturas como las musulmanas, como en Afganistán, por ejemplo, es de pronto natural que las personas, las mujeres sobre todo que perdieron a un hijo varón, vivan hasta 10 años de luto y le lloren como que si hubiese sido ayer su pérdida. Entonces, la cultura va a determinar mucho cómo es que vivimos ese proceso de duelo. No es igual como lo vivimos nosotros a cómo se vive en Oriente. La manera de la pérdida, por ejemplo, todo lo que ha pasado actualmente con la situación de la pandemia, pues ha hecho que sean todas nuestras pérdidas de forma muy repentina. Las crisis de tipo circunstanciales que generan pérdidas en nuestra vida van a ser más difíciles de afrontar que las que son esperadas, ¿no? Y tensiones actuales. Para nosotros ha sido mucho más difícil poder soportar todas las pérdidas que hemos vivido dentro de la pandemia, porque aparte de eso se nos acumuló junto con el encierro, junto con el disgusto de no poder ver a las personas queridas y no tener quizá ese apoyo que tanto nos hace falta, junto con el miedo a podernos contagiar. Entonces esas tensiones actuales sí pueden tener mucha influencia en cómo se va a vivir el proceso de duelo y qué tan fácil va a ser para nosotros o nosotras salir adelante de él. Bien, dentro de la historia de la psicología se han propuesto diferentes teorías para explicar lo que es el duelo. Ustedes podrán encontrar diferentes teorías que van a hablar, por ejemplo, que se tienen que vivir etapas, ¿no? Como la negación, la regresión, la furia, como lo que viene en su libro. Un montón de etapas diferentes, ¿no? Hasta que se llega a la aceptación. Sin embargo, las teorías que hablaban del proceso de duelo de esta manera, a veces para las personas, bueno, se encontró en los psicólogos que se dedicaban a la investigación, que de pronto podía ser un poco confuso porque las personas podían llegar a pensar que el proceso de duelo se tiene que vivir lineal, porque según esas teorías las etapas tienen que vivirse de una en una, no se pueden atravesar una primero y luego te brincas hasta la 5 y luego te regresas a la 2, etcétera. No, tienen que vivirse de una en una. Entonces las personas de pronto si volvían a sentir dolor, por algún motivo relacionado a la pérdida que sufrieron, pensaban que estaban mal y que necesitaban ir a tratamiento, pero en realidad no es así. La realidad es que nada en la vida del ser humano es lineal. Entonces, las y los psicólogos que se dedicaban a investigar esto del duelo, empezaron a dar diferentes propuestas. Por ejemplo, una de ellas, y que es la que a mí más me gusta, es el modelo de procesamiento dual de Stroop y Schutt, que nos explica el duelo de esta manera. Para ellos hay dos esferas que van a verse presentes en el proceso de duelo. Una de ellas va a estar más orientada a la vivencia de la pérdida, es decir, a experimentar y darle lugar a las emociones que la pérdida nos genera. Y la otra va a estar más orientada a la reconstrucción, o sea, a adaptarnos a esa nueva vida que tenemos sin aquello que perdimos y pues seguir adelante. Entonces, dentro del proceso de duelo natural hay que estar viviendo estas dos esferas de modo oscilante, es decir, a veces vamos a tener momentos en los que vamos a estar tristes y a veces vamos a tener momentos en los que vamos a seguir adelante con nuestras vidas y esto sucede de forma natural. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense una situación de pareja de ustedes, si tienen pareja actual y están muy enamoradas o enamorados, piensen en esa situación de pareja de ustedes, o si tuvieron alguna pareja que les pasó así, pues piénsenlo también de esta manera, o si nunca han tenido pareja, nada más imagínense la situación, ¿ok? Bien, imaginen que ustedes están con su pareja y están en pleno enamoramiento, nada puede ser malo, todo es perfecto y es miel sobre hojuelas y caminan sobre campos de flores y están súper felices. Ok, de repente llega su pareja y les dice, ¿sabes qué?
pues la neta es que no eres tú, soy yo y ya no quiero nada más, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que en ese momento, justo en el momento en el que les dan esta noticia, probablemente lo más seguro es que se activen sus emociones, ¿no? Y va a pasar todo lo que tiene que pasar y pues lo que generalmente suele suceder es que existe una tristeza grande cuando están en pleno enamoramiento y les terminan, pues van a sentir mucha tristeza, ¿no? Se van a dormir porque los terminaron en la noche, se duermen y cuando se despiertan pues se acuerdan un poco de la situación, pero también recuerdan que tienen que prepararse para hacer tarea o hacer sus actividades del día, ¿no? Entonces, bueno, se despiertan, si están tristes un rato y todo, pero se meten a bañar, desayunan, como quiera, conviven con su familia o con alguien más, ven la televisión, yo qué sé, y pues siguen adelante con su vida, ¿no? Se ponen a hacer sus actividades y pues dan para adelante. En algún momento les dan ganas de ir al baño. Van al baño y estando ahí se encuentran solos, sin nadie a su alrededor. Y se acuerdan de que les acaban de terminar y vuelven a sentirse muy tristes y lloran delante del espejo. Y pues se dejan en ese momento sentir lo que fue su pérdida, ¿no? De repente voltean a ver el reloj en su celular y se dan cuenta de que ya pasaron 15 minutos en el baño y que si no les van a venir a buscar. Entonces salen y vuelven a hacer sus actividades, ¿no? Siguen adelante con su trabajo, con la tarea, con el entrenamiento en el equipo del deporte que practiquen, etcétera. Se termina el día y regresan a su casa y cuando entran a su cuarto lo primero que ven pegado en la pared es el pellón enorme de ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? Y ven el regalo, el oso de peluche, el cojín con la foto de su cara en su cama, yo qué sé, la foto del primer mes que cumplieron juntos. Y entonces pues vuelven las emociones y vuelven a llorar un rato y así están durante algunos minutos, ¿no? Y pues así sigue su resto del día hasta que pues finalmente pasa el día siguiente y vuelve a suceder algo similar. Están fluctuando entre una esfera y otra. Este es un proceso de duelo natural y saludable. Es importante que le demos lugar a nuestras emociones y que también sigamos adelante con nuestra vida. Porque cuando esto no pasa es entonces cuando las cosas empiezan a ponerse más complicadas para nosotros. Cuando no nos permitimos que el duelo se desarrolle de forma natural, se transforma en duelo complicado y afecta la vida de la persona. Es decir, cuando nos atoramos en alguna de las dos esferas que les mostré anteriormente, ya sea en la de las emociones, si es por ejemplo en la de las emociones y nos quedamos únicamente a llorar, nuestra vida se va a descomponer porque obviamente ya no vamos a poder seguir adelante y eso nos va a afectar. Pero si por otro lado fingimos como que si nada pasara y tratamos de seguir nuestra vida y no darle lugar a las emociones, esto va a funcionar como una olla express sin válvula de escape. En algún momento vamos a explotar, nos vamos a enfermar o si volvemos a vivir alguna pérdida de algún tipo solamente por hacernoslas o los valientes, puede ser que se exprese de forma mucho más dolorosa y aguda esa nueva pérdida porque no dimos la oportunidad a vivir esta pérdida y este proceso de adaptación natural que tenemos que vivir. Entonces, un proceso de duelo natural tiene que doler y también tenemos que seguir adelante. Si fingimos que no duele o si solamente nos quedamos hundidos en la tristeza o en el dolor, pues obviamente nos va a afectar y se va a volver un duelo complicado que entonces sí necesita tratamiento. Bien. Después de haber visto duelo, ahora vamos a nuestro último término que es resiliencia. Y para hacer mención de lo que es resiliencia, vamos a hablar un poquito de historia. El término de resiliencia se acuña después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede dentro de la Segunda Guerra Mundial? Pues las personas que fueron sometidas dentro de los campos de concentración vivieron un montón de pérdidas, ¿sí? Es importante que tomemos en cuenta que las
los duelos van a venir después de una crisis por pérdida, ¿no? Entonces, esas personas vivieron un montón de pérdidas, perdieron su familia, perdieron la vida que tenían en general, su trabajo, sus casas, su libertad. Entonces hubo un montón de pérdidas que vivieron y hubo mucha gente que no pudo salir adelante y rápido se dio por vencida. Pero hubieron otras personas que pudieron adaptarse, utilizar todos sus recursos y buscar salir adelante de esa situación, sacarla con la mejor cara posible. Termina la guerra y entonces llega el ejército liberador y les abre las puertas y les dicen, salgan de aquí, son libres de nuevo, ¿no? Y podríamos pensar, ok, ya pasó lo peor, ya pueden seguir con sus vidas y pueden ser felices. Pero, oh sorpresa, tuvieron tantos años de estar dentro del campo de concentración que ya se habían adaptado a esa vida. Entonces salen de él y tienen que volverse a adaptar a la nueva vida que se les pone enfrente, que es una vida en la que tienen que iniciar desde cero, sin familia que les espere, sin trabajo, sin casa, reacostumbrarse a llevar un nombre, porque dentro de los campos de concentración las personas no tenían nombre, eran llamadas por un número. Es como si a ustedes, en lugar de llamarles por su nombre, se les llamara únicamente por su código de estudiante. Igual para ellos, perdían su identidad, entonces tenían que reestructurar su vida desde cero. Y cuando menos lo que vivían en el campo de concentración después de tantos años, ya lo conocían, ¿no? Entonces hubo gente que saliendo de los campos de concentración les pasó como a esos pajaritos que siempre han vivido en jaula y les sueltan, ¿no? En algún momento también se dieron por vencidas. Pero las personas que lograron volverse a adaptar a esa nueva vida que inició desde cero y sacar lo mejor de ella para vivir felices y salir adelante, reconstruir lo que ya se había destruido, esas personas son a las que posteriormente se les llamaron personas resilientes, porque son personas que lograron tomar esa crisis que vivieron para crecer, aprender y algunas hasta mejorar. La resiliencia es la capacidad de reponerse de la crisis y adaptarse al cambio, ¿no? Como el ejemplo que les estoy poniendo. Se llama resiliente a quien conoce sus fortalezas y debilidades, le saca provecho para bien y aprende habilidades nuevas, conforman una red de apoyo con relaciones sanas y dan sentido a su vida, estableciendo objetivos y dando pasos hacia la vida que quieren vivir. Nosotros, en este momento, estamos justo en el punto en el que o aceptamos la crisis o nos tumbamos en ella. Es el momento en el que tenemos que sacar nuestra capacidad de ser resilientes, porque la capacidad de resiliencia, la habilidad de ser resiliente, es una de las cuales todas las personas tenemos posibilidad de acceder a ella, ¿sí? Todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar resiliencia. Sin embargo, va a haber para quienes es más sencillo que para otras personas. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos factores predisponentes o protectores que nos van a ayudar a desarrollar esa resiliencia, pero es importante que sepamos que todas las personas la podemos desarrollar con, sin y a pesar de los factores predisponentes. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, primero, un ambiente favorable y tendiente al apoyo, sobre todo dentro de la familia. Estrategias de afrontamiento útiles y flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica se refiere a la capacidad de adaptación a lo que está pasando a nuestro alrededor, dentro de nuestro contexto. Y la capacidad de planificar los pasos a seguir y compromiso consigo mismo o consigo misma. La capacidad de ser resilientes o de buscar desarrollar resiliencia va a implicar mucho compromiso y va a implicar la necesidad de poder ponernos punto por punto qué paso es el que vamos a seguir para poder lograr la vida que nosotros queremos, para salir adelante. ¿Por qué? Pues porque sencillamente estamos viviendo algo que nos está sacando de nuestra zona de confort, y la resiliencia es hacer cosas diferentes de lo que ya estamos acostumbrados a hacer, es aprender cosas nuevas. Entonces se necesita mucho compromiso para salir adelante. Bien, finalizo el tema con
una última frase. Es importante que tomemos en cuenta entonces que las crisis no son imposibles de salir adelante, que el duelo es natural, que duela, que tiene que doler, por eso se llama duelo, y que es algo completamente natural, que es parte de nuestra vida, y que todo esto es, como es parte de la vida del ser humano, va a estar muy vinculada con nuestra capacidad de ser resilientes. El momento en el que estamos viviendo actualmente es justo en el que se necesita aplicar toda nuestras habilidades y nuestra disposición para buscar esa resiliencia. Yo les invito a que entonces pongan a prueba sus habilidades y busquen dirigir sus pasos hacia esa vida que ustedes quieren para ustedes mismos o para ustedes mismas. Finalizo el tema, chicos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.